Etapa previa a la Primera Guerra Mundial. Previo al inicio de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña veía con cierta preocupación el enorme crecimiento de Alemania, que le había arrebatado su calidad de primer productor industrial de Europa, y además amenazaba con disputarle su predominio sobre las rutas más importantes de navegación en el mundo. Francia, a su vez, tenía un conflicto no resuelto con Alemania. Nunca se había conformado con las pérdidas territoriales que había sufrido en la Guerra Franco-Prusiana de 1871, que lo había obligado a renunciar a las regiones de Alsacia-Lorena. Para Alemania, el triunfo en la guerra le permitiría satisfacer los deseos de ampliar sus colonias. Además, cortaría las trabas que le imponía Inglaterra a su comercio con el control de vías de navegación. Otro conflicto eran las disputas entre Rusia y el Imperio Austrohúngaro. El imperio pretendía consolidar su posición en la península balcánica, pero sus intenciones no solo chocaban con la de los rusos, sino con las distintas nacionalidades parientes de los rusos, los eslavos, entre ellos Serbia, país fronterizo con el Imperio Austrohúngaro. Finalmente, dos cuestiones definirían el inicio de la guerra: relaciones diplomáticas secretas, la paz armada. La paz armada fue el periodo anterior a la Primera Guerra en Europa, que se caracterizó por vivir una situación en permanente tensión y preparación para la guerra. Se suponía que en un país bien armado era garantía de paz, pues nadie lo atacaría. Por otro lado, las características de las relaciones diplomáticas guardan relación con la generación de la multiplicidad de alianzas que fueron tejiendo una verdadera red. Las negociaciones con acuerdos y promesas se realizaban en estricto secreto. Luego los países se dieron cuenta del alcance de los compromisos, que muchas veces no se podían cumplir o se cruzaban con otros anteriores, lo que los llevó inevitablemente a conflictos con muchas veces sus poblaciones no entendían. De esta forma se dio origen a dos alianzas estratégicas: Triple Entente y Triple Alianza. A causa de la expansión de las grandes potencias mundiales por África, Oceanía, Asia, para conseguir más tierras y así poder expandir su mercado y poder conseguir una solución para sus problemas económicos, demográficos, políticos, y así poner la cultura occidental como supremacia. Todo esto nos va a llevar a que las potencias dominen a las polis y aprovechen todo tipo de materia prima para sus industrias. Todos estos beneficios va a llevar a las grandes potencias, Gran Bretaña, Francia, Alemania, etc., a disputas por los territorios. Estas disputas entre Alemania y Francia por la independencia marroquí y la demostración por parte de Alemania para imponer su poder armamentístico colocando un buque en costa marroquí. Inglaterra se da cuenta de su poder industrias, lo cual es un problema para ellos. Lo que va a ser el detonante de guerra va a ser el asesinato del heredero de la corona austrohúngara por un serbio independentista. Esto lleva a que el imperio austrohúngaro le proclame la guerra a Serbia, uniéndose las grandes potencias. La Primera Guerra Mundial fue la diferenciación que había entre las distintas naciones. Por un lado, el imperio austrohúngaro y Alemania, y por el otro, los serbios, que eran eslavos y eran apoyados por Rusia. Para los ingleses y franceses no fue una razón el nacionalismo, sino que la expansión alemana hacia el oeste y la invasión a Francia desde la Bélgica invadida los obligó a luchar juntos en razón de la Triple Alianza, formada años antes por Inglaterra, Francia y Rusia, llamada también la Triple Entente. Durante la Primera Guerra Mundial, con la firma del Tratado de Sykes-Picot entre Inglaterra y Francia en 1916,
los países árabes quedaban divididos en zonas de influencia británica y francesa. Recuerda que el Imperio Turco fue el aliado de los primeros imperios centrales durante el conflicto mundial, al término del cual como país vencido sufrió las condiciones impuestas por los vencedores y se desintegró. Se realizó un reparto según las zonas ocupadas por los ejércitos de Francia e Inglaterra. A instancias de las ligas de estas naciones, los territorios del imperio se pusieron bajo el mandato de estas potencias, que buscaron establecer protectorados coloniales desde donde se extendieron su influencia y control sobre la región. El reparto territorial de la región, al final de la Primera Guerra Mundial, se mantuvo prácticamente sin cambios hasta los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, después de la cual se desarrollaron varios procesos de independencia. China. En el siglo XX se dio en China otra gran revolución social, que a principios de este siglo vivió una gran estabilidad y atraso industrial y agrario, causas de miseria y sufrimiento en la mayoría de la población. Hacia 1911, Sun Yat fundó el Partido Nacionalista Kuomintang y encabezó una rebelión nacionalista, cuyo propósito fue liberar a la China del imperialismo extranjero y de la dinastía Manchu, que lo gobernaba. La rebelión obligó al emperador Puyi a abdicar establecimientos de una república. Consecuencias de la crisis del 29. Hundimiento de la bolsa, quiebra de empresas, ruina de los granjeros y campesinos, se reducen los intercambios comerciales entre los países. Obreros se quedaron sin trabajo, precios bajos, disminuyó el índice de natalidad, descrédito y la crisis de las democracias parlamentarias. Surge una exaltación del nacionalismo entre los países, intervencionalismo de los estados en la economía. Régimen totalitario democrático. Una de las cosas en contra del régimen totalitario democrático es que la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin división ni restricciones. Una de las cosas a favor es que impulsa el movimiento de masas en el que se pretende encuadrar a toda sociedad con el fin de formar una persona nueva. También normaliza el Estado y el ejército del poder según criterios democráticos y también que cada persona y ciudadanos voten en secreto. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Los términos del Tratado de Versalles. La aparición de Adolfo Hitler y otros líderes carismáticos. La Gran Depresión de los años 30. La Guerra Civil Española. Las tensiones chino-japonesas. La invasión alemana de Polonia. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Devastación casi total de Europa. Inicio de un panorama mundial bipolar. División de Alemania. Inicio del terror a la guerra atómica. Inicio de la filosofía de la desesperanza europea. Guerras posteriores. Nuevo orden jurídico y diplomático mundial. Inicio de la descolonización. Uno de los impactos más importantes de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1929, es que socavó la estabilidad económica alemana, liquidó los ahorros personales de la clase media y estimuló el desempleo masivo. También el proceso de descolonización que iniciaría tras la guerra y que concluiría con la dependencia de varios estados actuales. Una de las causas más importantes que llevó a esto fue el militarismo, el nacionalismo, muchos asesinatos, entre ellos el asesinato del archiduque Francisco Fernando y la política alienías y el imperialismo. Principales manifestaciones artísticas que se desarrollaron en el siglo XX. Modernismo, 1900. Fauvismo, 1904. Cubismo, 1907. Futurismo, 1909. Expresionismo, 1914. Constructivismo ruso, 1914. Dadaísmo, 1916. Bauhaus, 1919. Abstracción geométrica, 1920. Art Deco, 1920. Surrealismo, 1920. Realismo socialista, 1933. Expresionismo abstracto,
1940. Pop Art, 1950. Pop Art, 1960. Arte de acción, 1960. Fluxus, 1962. Minimalismo, 1965. Arte povera, 1970. Hiperrealismo, 1970. Los mecanismos para evitar un conflicto armado serían conducir negociaciones preventivas, elaborar una cultura de tolerancia y de negociación para manejar conflictos, enseñar la prevención de los conflictos, establecer concentraciones multilaterales para preservar la paz, favorecer el acercamiento entre militares y civiles, practicar el diálogo social para mantener la paz, preservar el medio ambiente para evitar el conflicto, prevenir los conflictos. Reformar las relaciones económicas, reformar las relaciones políticas, reformar las relaciones sociales, trabajar para la reconstrucción después de una catástrofe para evitar la explosión de conflictos armados, utilizar la vía diplomática para mejorar los conflictos. Y por último, actuar a nivel internacional para preservar la paz, desarrollar una conciencia de seguridad y defensa, favorecer la intervención de un tercero para salvar la paz, oponerse a nivel internacional a la explosión de una guerra.